Bien, yo quiero compartirle hoy un tema que yo titulé de la siguiente manera. Yo le puse este tema: ¿qué tienes en tus manos? Ya en alguna ocasión hablé de un pasaje del que vamos a ver el día de hoy, pero este es el título: ¿qué tienes en tus manos? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana a través de su palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque estás entre nosotros, Señor, haciendo maravillas en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos y que la luz de tu palabra nos guíe, nos abra el entendimiento, Señor, y que podamos entender, ver, comprender tu plan, tu propósito para nosotros, Señor. Pongo mi vida en tus manos para que tú hables a través de mí. Da en mis hermanos un oído agudo, afinado, sensible para escuchar tu voz, no la del hombre, tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tienes en tu mano? Yo le puse este tema. Si eres de las personas, o si somos de las personas que se desesperan o que se lamentan por las oportunidades perdidas, si eres o somos de los que se preocupan por el futuro, ¿cuántos son de esos? Mire, yo cuando tenía 15 años, yo recuerdo que era muy aprensivo. Yo tenía 15 años, todavía estaba en la secundaria, y yo recuerdo, escuchen, yo recuerdo que me la pasaba en las noches sin dormir, pensando en qué iba a ser de mi vida en un futuro. Yo fui educado con la idea de que yo, por ser hombre, yo tenía que ser el sustento en un hogar el día de mañana. Yo tenía que ver por mis hijos, por mi esposa. Y yo recuerdo que tenía 15 años y me la pasaba en la noche y no dormía pensando: ¿y qué voy a hacer? ¿Y si no consigo un empleo? ¿Y si mis hijos no tienen para comer? Cosas como esas. Yo tenía 15 años. Nunca se me olvida eso. Si eres o somos de los que se preguntan por el futuro, se preocupan por el futuro, lo que tendríamos que preguntarnos sería: ¿qué tengo hoy entonces para atacar ese futuro? Me encontré una frase que me gustó. Escucha esta frase: no puedes cambiar el pasado. Todos sabemos eso. No puedes cambiar el pasado, pero arruinarás el presente si te preocupas por el futuro. Algunos se la pasan, escucha, algunos se la pasan en su presente planeando para el futuro y se les olvida vivir. Porque están tan preocupados en el presente por el futuro y nadie sabe si vamos a llegar siquiera. La vida del cristiano muchas veces también es así. Pero ahí es donde la fe tiene que empezar a operar. Si somos personas que nos preocupamos o que nos hacemos este tipo de preguntas, es donde tenemos que poner a operar nuestra fe. Muchos decimos que tenemos fe y confianza en Dios. ¿Cuántos dicen eso? Todos lo decimos. Pero luego cuando volteamos y vemos a nuestro alrededor y como no hay nada en lo que nos podamos apoyar, es decir, algo que nos pueda sostener pensando en un futuro, como no vemos a veces nada de eso a nuestro alrededor, viene la duda y viene la desconfianza. Y el Señor ha prometido estar con nosotros y ha prometido que Él sería nuestro sustento. Pero a veces volteamos y digo: ay, ya tengo tanto tiempo y no he logrado hacer nada. Y eso luego trae aflicción a nuestro corazón. Y mis hijos están chiquitos. ¿Y qué voy a hacer el día de mañana? En ocasiones esto trae temor,
empezamos a dudar de qué nos puede deparar el futuro. Algunos planean y dicen, no, pues es que yo voy a trabajar hasta los 60 años porque según la ley hasta los 60 años puedo trabajar y me voy a jubilar y voy a vivir el resto de mi vida en una casa en la playa jubilado, y piensen, ah, qué rico. ¿Cuántos tienen esos sueños guajiros? Me dice mi esposa. Todos pensamos en eso. Pero al no tener, volteamos a nuestro alrededor y cuando no vemos nada de eso empezamos a dudar. Ay, Señor, ¿y qué va a ser de mí el día de mañana? Tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene control de nuestra vida. Y aunque el panorama quizá no se vea así, nunca ha escapado el control de sus manos. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar, nos van a animar por la forma en que Dios ve el panorama para nosotros. Y vamos a ver que Él no lo ve como usted y yo lo vemos. Humanamente cualquiera puede hacer un esfuerzo, y si es cierto, yo platicaba con Luis hace un tiempo, oye Luis, ¿y cómo vas en tu trabajo? No, pues ya me falta tanto tiempo y me voy a jubilar. Y no está mal, o sea, no está mal planear, pensar en eso, no está mal, por supuesto. Sin embargo, el problema radicaría en que yo apoye toda mi confianza en eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si cuando lleguemos a los 60 ya me voy a jubilar y cambian la ley? Y ahorita están dadivosos por todos lados, que Dios santo. Y llega ese día y ¿sabes qué? Ya no te toca nada, ya no alcanza para ti. Ya trabajé 40 años. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en eso y pusimos nuestra confianza en eso. Y nos quitan esa comodidad y ¿ahora qué voy a hacer? Y el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Vamos a ver algunos pasajes. Nos van a ayudar a entender cómo ve Dios el panorama para nosotros. A pesar de lo que nosotros alcancemos a hacer o no. Vamos a ver un ejemplo. El llamado que Dios le hizo a un hombre llamado Moisés. ¿De dónde lo sacó? Y vamos a ver también lo que Moisés mismo pensaba de sí mismo. Y que lo hacía verse menos, sentirse menos que los demás. Y esos pensamientos hacían que se sintiera incapaz de hacer el trabajo que Dios le iba a encomendar. Un hombre como usted y como yo. Vamos a Éxodo en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a leer desde el 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿De quién eran las ovejas? Ni siquiera de él. De Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién es el que llama? Dios. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Quite el nombre de Moisés y póngale el suyo. Juanma, Enrique, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Le platico un poquito de contexto
de esta historia. El pueblo de Israel yacía en Egipto. Habían llegado cuando hubo hambre en la tierra en los días de José. Y vinieron porque el tiempo que duró el hambre era de 7 años. Y ellos vinieron, dejaron su tierra, ya no había comida, y vinieron a Egipto y establecieron sus tiendas afuera de Egipto. El tiempo de hambre duró 7 años. Sin embargo, ellos se quedaron ahí. Y cuando esta historia se escribe, ya habían pasado 430 años de los israelitas en Egipto. Y vivían oprimidos por los egipcios. Y empezó a haber en ellos un lamento. Empezó a haber en ellos desesperación. ¿Qué va a ser de nosotros de aquí en adelante? Los egipcios nos oprimen, somos sus esclavos, nos hacen trabajar en exceso. No tenemos retribución. ¿Qué va a ser de nosotros? Dice el versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Así como Dios nos ve a nosotros. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Cuántos han doblado su rodilla allí en su casa y hecho esto? Clamar al Señor. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios había diseñado un plan en su corazón para rescatar a su pueblo de Egipto. Y necesitaba de una mano que pudiera hacer esto. Dios puso sus ojos en Moisés. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mire, hermano, no piense que Dios es ajeno a la situación que usted y yo vivimos. Este pasaje es claro. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Si vio la situación de Israel, el Señor ve su situación y la mía. Dios no es ajeno a lo que usted y yo vivimos. Él lo sabe. Él incluso ha visto las lágrimas que muchos han o hemos derramado. Cuando usted se acuesta ahí en su cama, cuando todos están calladitos, ya se fueron a dormir. Y usted tiene en su pensamiento y en su corazón aquella situación que le está causando agobio. Y usted empieza a orar, el Señor ve sus lágrimas. Nadie lo ve, nadie lo ve. El Señor sí se da cuenta de eso. Cuando usted allí, en la soledad de su cama, se siente triste y desesperado, desesperada, Él ha visto su aflicción y le dice exactamente lo mismo que a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo. He oído tu clamor. Te he visto ese miedo, esa angustia, toda esa ansiedad que hay en ti. Mire lo que dice el versículo 8. El Señor ve la aflicción de su pueblo. Versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Eso es lo que hace Dios cuando ve la necesidad en sus hijos. Escucha el clamor de su pueblo y desciende. Y sacarlos de he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Seguimos leyendo el 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, otra vez lo dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Quién es el que lo está enviando? El Señor le está diciendo a Moisés: ven, yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Miren lo que le respondió Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: Señor, pero ¿quién soy yo?
Si me ves, no tengo ningún logro, no tengo ninguna cualidad, no tengo esto. Y empezamos a ver todos los defectos que tenemos, ¿no es cierto? Fue su carta de presentación de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés había sido criado en la casa real. Pero como todo hijo de rico seguramente, nunca prestó atención a la política. Moisés no era un político. Imagínese usted que alguien llegara hoy y le dijera: oye, necesito que vengas porque te vas a ir de gobernador de Jalisco. Así como le hizo Carlos. Así le hizo Moisés. Yo. Así. Ya hasta pondríamos la cara. Yo. Fue la cara que puso Moisés. No somos ni políticos. ¿Alguien ha estudiado leyes? Yo no. Y que de repente llegara el Señor: hey, te vas a la casa, ¿cómo se llama? La casa Jalisco. Te vas a casa Jalisco. ¿Yo? Y empezamos a ver todos los defectos que tenemos. ¿No es cierto? No soy político, no sé siquiera ser elocuente para dirigirme a la gente. Moisés le agregó, dijo: soy tartamudo. Es lo que decía Moisés. Imagínense en su primer discurso de bienvenida a Moisés. ¡Hola! Moisés lo que veía eran todos sus defectos. Pero la situación es que, dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es como si usted llegara ahí a casa Jalisco y le dijera al faro: ¿sabes qué? Toda la población de Jalisco me la voy a llevar. Dios me dijo que vaya al desierto para que le ofrezcamos sacrificio. Y nosotros podemos pensar lo que ya pensó ahorita usted. Alfaro se reiría de usted o de mí. ¿No es cierto? El punto que hay que comprender es quién es el que da la instrucción. ¿Quién soy yo? La respuesta, cuando usted se pregunte ¿quién soy yo? En efecto, usted y yo no somos nada. ¿Quién es el que me manda? Es otra cosa. ¿Quién es el que me dijo? Es otro boleto. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es actuar por la palabra de aquel que nos dijo. ¿Quién soy yo? Eso no importa. Lo importante es ¿quién me envía? Y vea lo que dice el versículo 12, después de que Moisés se quiere justificar. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el versículo 12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Qué tal? Esta palabra nos debe de causar ánimo y gozo. Yo la subrayé ahí con letras fosforescentes. A mí me gusta marcar mi Biblia así cuando veo palabras que me sirven a mí. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero luego el Señor me dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Escuchen, Moisés ni siquiera era reconocido en su pueblo. Es decir, ni siquiera pertenecía al PAN, al PRD o al PRI, como para decir, lo vamos a sacar de uno de estos partidos para que se vaya a la grande. Ni siquiera era eso. Era un ciudadano común y corriente. Moisés no tenía ni siquiera un nombre en medio del pueblo. Y más adelante, si usted termina de leer el pasaje, Moisés dice, ¿y cómo? A ver, Señor, seguía justificándose. ¿Y cómo voy a llegar yo con el pueblo y les voy a decir, ¿saben qué? Jehová se me ha aparecido. Y él me ha dicho que los voy a sacar de Israel para llevarlos al desierto para que le adoren. Ni siquiera ellos me van a creer, ni siquiera mis hermanos me van a creer.
Seguimos leyendo. Moisés se sentía incapaz de hacer algo como esto. Un llamado para guiar, para dirigir a un pueblo tan grande. Era un pueblo de alrededor, yo creo que eran alrededor de más de 1 millón de personas. Imagínense, ¿cuántos son 1 millón de personas? Muchísima gente. Y de repente que llegue alguien y les diga, ¿saben qué? Dios me ha hablado y me ha dicho que nos vamos. ¿Y quién eres tú? De la nada, el Señor lo llama para que se convierta en un líder y tenga que sacar al pueblo de Egipto. Dura esta tarea para la mente, escuche, dura esta tarea para la mente de Moisés. Moisés se sentía incapaz de hacer algo. Pero escuche, esta frase me gustó. Cuando estaba preparando allí esto. Vemos que Dios no llama al capaz. Dios capacita al que llama. Grabe esto en su mente. Dios no llama al capaz. Dios capacita al que llama. ¿Qué es lo que vio Dios en Moisés para semejante trabajo? Solo Dios sabe. ¿Qué es lo que Dios puede ver en usted y en mí para encomendarnos alguna tarea? Solo Dios lo sabe. Porque muchas veces nosotros, lo único que vemos en nosotros mismos son defectos. Moisés andaba pastoreando unas ovejas que ni siquiera eran de él. ¿De quién eran? Del suegro. No sabemos si vivía también en la casa del suegro. Moisés se preguntaba, ¿qué tengo yo que pueda servirle a Dios? Así como muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿qué tengo yo, decía Moisés, para hacerla de político? Imagínense yo ante Faraón. Deja ir a mi pueblo. Estas eran las preguntas que Moisés hacía. Vayamos al capítulo 4, en el verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, otra justificación: Señor, he aquí que el pueblo, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Es más, Señor, ni los de la colonia me siguen. Cuando los convocamos a una junta, no quieren ir. Y Jehová dijo, aquí está la clave, Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué respondió? Por eso yo le puse este tema así, ¿qué tienes en tu mano? Y alguien podrá pensar, ¿de una vara se podrá hacer algo? Ante los ojos de los hombres, ¿qué se puede hacer con una vara? Moisés la traía para arrear las ovejas. ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, miren lo que sucede con una simple vara en las manos de Dios. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué tienes en tu mano? La misma pregunta Dios nos hace a nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Alguno podrá decir, pues lo único que tengo en mi casa es esto. ¿Qué puedo hacer con eso? Vamos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Eso que tenemos, que puede ser algo sin valor, en las manos de Dios se puede transformar en algo poderoso. Moisés fue
primero con los suyos y luego fue ante Faraón. Ahora, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Moisés se presentó ante Faraón y arrojó la vara e hizo esto. Se convirtió en serpiente su vara delante de los ojos de Faraón. Quedó impresionado, pero había hechiceros también en el palacio. ¿Y sabe qué hicieron los hechiceros? Faraón, nosotros podemos hacer lo mismo. Agarraron su vara, la arrojaron y se convirtió en serpiente. Cuando esto sucedió, entró la duda en Faraón y dijo, no, pues eso que tú puedes hacer quizás sea también hechicería. Porque Moisés había llegado con Faraón y le había dicho, ¿sabes qué? Vengo de parte de Dios a decirte que dejes ir a su pueblo. Y la serpiente de Moisés devoró a la de estos hechiceros. Dios siempre ve lo que usted y yo no podemos ver en nosotros. Moisés quizá esperaba tener una preparación. En palabras de Moisés, yo creo que hubiera dicho, Señor, aguántame, déjame inscribirme a la universidad a ver si salgo en listas primero. ¿Verdad, Jessica? Y deja ver, ya que salga en listas, me aviento 6 años de carrera de leyes, luego me meto en un partido político y entonces ya puedo gobernar y guiar a mi pueblo. Moisés quizás esperaba todo esto. Lo que no entendía Moisés es que quien le dijo, ve que yo estaré contigo, él iba a respaldar sus palabras. Exactamente lo mismo que nos sucede a usted, a mí, muchas veces. Que queremos esperar a tener o a hacer a alguien o a comprar algo. Yo siempre tuve un pretexto. A mí me gusta mucho la música. Y digo un pretexto. Porque yo siempre decía, el día que tenga yo dinero para comprarme un buen equipo ahí en mi casa, un estudio de grabación, voy a grabar unas canciones que el Señor me ha dado. Yo siempre lo tuve en deseo. Y siempre ponía eso de pretexto para no hacerlo. El día que tuve el equipo, ¿sabe qué hice? Nada. O sea que lo otro era un pretexto nada más. Por cierto, hace un poquito tiempo retomé ese proyecto. Ahí estoy en mi casa trabajando. Pero a veces nosotros mismos nos limitamos porque volteamos y vemos y decimos, es que no tengo esto, es que me falta esto, es que... Voy a decir algo, no le pedí permiso a Lisbeth, pero me voy a tomar el atrevimiento de platicarlo. Lisbeth es repostera y hace unos postres muy ricos. Y Dios la ha bendecido y Dios le ha abierto puertas y nomás de repente dice que un día se llenó de trabajo y dice, ¿sabes qué? Yo necesitaba un equipo allí en mi casa para que tuviera yo más espacio para poder hacer mi oficio. Y de repente me cayó una rachita de mucho trabajo. Dice, y entendí que era para eso. ¿Qué pasa si nos esperamos? Ok, quiero poner mi restaurante. Voy y cotizo la renta. ¿Cuánto cuesta la renta? 7,000 pesos. ¿Qué necesito? Pues necesito un horno así con estas características. ¿Sabe cuándo vamos a empezar si nos esperamos a hacer eso? ¿Cuándo? Nunca. La pregunta para nosotros es, ¿qué tienes en tu mano? Con eso que tenemos, mi hermano, con eso que tenemos es suficiente. Porque el que te dice, ve que yo te digo, ve que yo te mando, ve porque yo te envío, Él es el que va a actuar con eso que nosotros, ante nuestros ojos, se nos hace poco. Y a veces, escuche, a veces hemos menospreciado eso. Yo vi a Carlos hace rato que andaba ahí bien animado con su guitarra. ¿Se sabe algunos acordes? Si Dios pone el sentir en tu corazón, bueno, Dios y tú saben. ¿Qué tienes en tus manos?
No, Señor, pues es que solamente... Vamos a cambiar nuestra forma de pensamiento. Vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque el que nos está preguntando es el Señor mismo. Cuando empecé a trabajar en mi profesión, recuerdo que teníamos un cliente ahí en el despacho. Era un restaurante precisamente, no le voy a decir el nombre. Era un restaurante. Y yo iba con el dueño cada mes a recoger documentos y cualquier duda que tuviera. Yo iba cada mes. Y me acuerdo que yo llegaba a sus instalaciones y era un restaurante muy grande. Y siempre que iba estaba lleno de gente. Y un día llegué, me tomé un tiempo con él y platicando con él, me empezó a decir, ¿sabes cómo empezamos, Samuel? Y me dijo el tiempo, hace tantos años. Dice, yo no estaba aquí, yo estaba a una cuadra que es la puerta de mi casa. Y yo ahí saqué un puestecito porque me gustaba hacer comida. Saqué un puestecito en las mañanas y empecé a preparar. Y yo veía que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Fui haciéndolo un poquito más grande. Al rato compré un puestecito más grande. Y el puesto era movible, pero seguía llegando gente. Y donde estaba yo, a un lado de mi casa, había una cortinita, un localito pequeño. Y dije, ya tengo suficiente como para decirle al vecino que me lo rente. Me lo rentó. Después fue insuficiente. Tuve que agarrar el de al lado. Dice, después de que agarré el de al lado, se hizo muy grande mi negocio, tuve que empezar a buscar. Y llegamos aquí, me dijo, hace tantos años. Y era un restaurante, yo creo que tiene como unos 15 por 15, con 2 niveles. Y siempre lleno de gente. Dice, pero no empezó así. Y yo lo veía nada más guiando a toda la gente. Tenía yo creo que alrededor de unos 35 o 40 empleados. Dice, pero no empecé así. Empecé solo, porque mis hijos estaban chiquitos. Empecé yo solo a trabajar en la puerta de mi casa, con lo que tenía nada más. Y yo me estaba acordando de él cuando me platicó él su testimonio. Yo me acordaba cuando estaba preparando esto. Dios utilizó a Moisés para hacerle ver que de algo tan insignificante para Moisés, no para Dios, Dios podía hacer algo con eso, que tenía en su mano una simple vara. Yo quiero que usted, mi intención es que usted con esto vaya visualizando, y en lugar de que sigamos pensando en todo aquello que no tenemos, para hacer muchas veces algo, para iniciar algo, empecemos a pensar en aquello que sí tenemos, y que si Dios es el que está con nosotros, Él nos va a respaldar. Mire, hablo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Tiene una aplicación en todos los sentidos. Material, espiritual, en todo. Vamos a ver otro ejemplo. Moisés, Dios se valió de un hombre para hacer su obra en un pueblo tan grande. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el capítulo 4.
Mire lo que dice el capítulo 4, vamos desde el verso 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Eliseo era el profeta de Dios, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Es decir, el esposo de esta mujer que enviudó tenía una deuda con alguien. ¿Cuántas veces alguno de aquí se ha endeudado? ¿Todos? Todos nos hemos endeudado. Alguno podrá decir, pues yo ahorita sigo pagando algo que saqué en el Buen Fin de hace 2 años, a 48 meses, y me alcanzó el Buen Fin del año pasado, y ya estoy preparándome para el Buen Fin de este año. Deuda sobre deuda. Dice, mi esposo tenía una deuda con un hombre, pero se murió. Y obvio, me está exigiendo que le pague. ¿Yo de dónde? No tengo. Pero ¿sabes qué? Quiere tomar mis hijos para pagarse la deuda. Y Eliseo le dijo, el versículo 2, ¿qué te haré yo? Y Eliseo le pregunta, declárame qué tienes en casa. Lo mismo para usted y para mí. ¿Qué tiene usted en casa? Y ella dijo, ¿qué dijo? Ninguna cosa tiene. Fueron sus primeras palabras. Porque incluso lo que ella tenía, para ella era nada. ¿No es cierto? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Su expresión primaria es el valor que le está dando a eso poquito que tenía. Para ella era nada. Él le dijo, el profeta Eliseo, le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué dice? El milagro va a estar operando hasta que la necesidad sea suplida. Dios entendía que eso que ella ya tenía era suficiente para que ella pudiera salir adelante. Dios conoce los corazones. Y como platicamos, ¿no? Creo que fue el domingo pasado, o hace 2 domingos, si el Señor ve y conoce nuestro corazón y ve que nos podemos desviar después de que nos da desmedidamente, el Señor es que por eso pone una medida. ¿Sabes qué? Esto es suficiente para tu necesidad, para cubrir tus necesidades, y así te mantengo. Esta mujer consiguieron todas las vasijas posibles. Yo creo que esto incluso fue permitido por Dios. Dios ha de haber dicho, ¿sabes qué? Cierta cantidad de vasijas son suficientes para tu necesidad. Y después de eso ya no consiguieron más. Llegaron todos. Y eso nada que según ella tenía, que era solo un poco de aceite. En las manos de Dios se tornó en un milagro. Empezó a agarrar vasija por vasija, a vertirlo, sin dudar. Ahora, ahorita usted compra una botella de aceite de cártamo y viene transparente. Y usted se va dando cuenta cuando se va vaciando, ¿eh? Yo no sé si usted le haga así, pero yo en mi casa cuando ya se terminó, la dejo cerrada y la pongo boca abajo. Yo no sé si usted haga así, yo así soy. Todavía le escurro y ya que ya no tiene, la exprimo.
No se crean. Pero así le hago con todo. Cuando el champú ahí en el baño ya se me acabó, ¿sabe qué hago? Le voy a dar un tip. Le abro y le echo agua. La hermana dice que sí. Ella también lo hace. Le sacudo un poquito y me dura 8 días más. ¿Qué tal? Ah, ¿verdad? Anita no lo hace. Yo sí lo hago. Y me aguanto 8 días y vuela. Cuando empezó a vertir aceite, no era una botella de cártamo transparente. Si fuera transparente, esta mujer hubiera empezado a dudar, porque seguramente dijo, tengo un poco de aceite, yo creo que un poquito así. Yo cuando veo que se está acabando, pues ya voy y agarro otro, voy y compro otro, porque ya vi que tiene poquito. Pero quizá una vasija de barro empezó a vertirlo. Nunca empezó ahí a ver, déjame ver si todavía tiene, porque ya llené un cántaro grande. No, era creyendo a la palabra de Jehová. El profeta le dijo, consigue todas las que tengas, todas las que puedas, perdón, y las empiezas a llenar. Cuando le queda un poquito de jabón ahí en el baño, ¿qué le hace? Yo lo agarro y se lo pego al nuevo. ¿Es malo eso? Y empezó a echarle una, otra. Cuando no hubo más vasijas, cuando el Señor dijo, es suficiente para suplir tus necesidades, ok. Dice que fue otra vez con el profeta. Vamos en el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos, ¿qué dice? Es decir, la provisión de Dios fue suficiente para pagarle a aquel acreedor. Y aún quedaba para ellos seguir viviendo. Ahora, yo no sé, después ya no dice más la historia. Quizá esta mujer entendió el principio, que es lo que estamos hablando hoy. Que algo que según ella era nada, en las manos de Dios se torna en algo explosivo. Quizá aprendió la lección y ha de haber dicho, ahora yo empiezo a hacer algo, porque sé que Dios, aún de eso que parece nada, va a hacer algo. Vamos captando el principio. Tu sierva ninguna cosa tiene, dijo, en casa, nada. Lo poco que tenía el aceite era nada incluso. Vamos a ver un último ejemplo y terminamos. Pasajes muy conocidos, pero yo estos pasajes los he leído cualquier cantidad de veces. Pero los principios tan elementales que vemos en ellos muchas veces se nos olvidan. Se nos olvidan. Vamos al libro primero de Samuel. En el capítulo 17. Vamos en el verso 4. Era tiempo de guerra en Israel y estaban en guerra con un pueblo llamado filisteos. Estaban en guerra contra los filisteos, pero había algo, una característica en estos guerreros filisteos. Había entre ellos un hombre de un tamaño fuera de lo normal.
un gigante, decían ellos, que no había ningún guerrero que se le pudiera poner enfrente, porque a todos los vencía. Vamos del versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos era una medida en aquel tiempo que se utilizaba, y era literal la medida de un codo, que es alrededor de unos 46 centímetros, 45 centímetros. Si son 46 centímetros y eran 6 codos, 6 por 4, 24, alrededor de 2 metros 70, 2 metros 80 medía este hombre. ¿Quién se pone contra unos? Imagínense los brazos, porque aparte era guerrero, era su oficio, la fuerza que tenía. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Menospreciándolos, haciéndolos menos. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ante la batalla, ante la prueba, ante la adversidad, viene miedo, temor. Pero ve lo que dice el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores, a Saúl. Pero David había ido a la guerra y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué es esta historia? Un desafío al ejército de Israel. Están en guerra y no hay quien se pueda parar frente a este gigante por miedo y por temor. Vea lo que dice el versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, un jovencito responsable. Estaba ya trabajando con las ovejas de su papá, y no fue irresponsable, así como muchas veces nosotros dejamos tirado el trabajo. Buscó a alguien que se las cuidara, un guarda. Dice, se fue con su carga como Isaí le había mandado. El papá le mandó comida a sus hijos y que fuera a saber, a preguntar por ellos cómo estaban. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos. Sin duda sobresalía entre el ejército. Y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. ¿Quién era David? Un jovencito, dice la Biblia, dice la historia, que era el menor
de sus hermanos. Incluso fue menospreciado cuando el profeta Samuel llegó porque iba a ungir de esa familia a un rey. Ni su padre mismo lo consideraba. Mandó a traer a todos sus hermanos, que eran los mayores y tenían cierto aspecto que cubría los requisitos según el hombre, porque eran altos, eran fuertes, eran quizá inteligentes. Pero el chamaquito de 16, 15, 16 años estaba allá en el campo cuidando las ovejas, ni siquiera fue considerado. Este era David. Pero ¿sabe qué hacía David? El jovencito, mientras cuidaba las ovejas allá en el campo, ¿qué hacía? ¿Se acuerda alguien? Tocaba al Señor. Tenía tiempos de adoración ahí con el Padre. Ahí con todas las ovejas. Y David le ponía ahí un acorde. Y por allá gritaba una. Y David. Y su alabanza era recibida en el cielo. Es decir, esos tiempos que David tenía los aprovechaba para buscar a Dios. Y seguramente una actitud así hizo que hallara gracia ante los ojos de Dios. Ese era David. ¿Dónde vamos? En el 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Seguimos leyendo. Entonces, en el 26, perdón. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa es la actitud que había en el corazón de un hombre de Dios. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: pues así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, David, eres un morboso, nada más quieres venir a ver cómo masacran al pueblo. Era lo que su hermano mayor pensaba de él. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Esto es clásico en los hermanos mayores contra los menores, ¿verdad? ¿Sí o no, Quique? Hey, güero, lánzate por las cogas mientras yo veo aquí el partido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él, el rey, lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, fíjese lo que le dije, un jovencito al rey, el que iba a la batalla al frente. Por cierto, un rey escogido por Dios, que debería tener toda su confianza en Dios. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de Goliat, le dice David. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esa es la seguridad que tenía el chamaquito. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud.
Esta es la apreciación que Saúl tenía de aquel jovencito, porque efectivamente no era guerrero. Moisés es llamado para que vaya y se presente ante Faraón, y Moisés no era político. Pero ¿quién es el que lo había mandado? Dios. ¿Quién es el que estaba respaldando a David? Dios. Y David no era guerrero. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, pastor de las ovejas de su padre. Era, porque a partir de hoy me voy a convertir ¿en qué? Yo voy a ser el mero mero. Como dicen aquí en Jalisco, yo voy a ser el mero machín. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, le aseguro que muchos de esos soldados que estaban de los filisteos y los de Israel, le aseguro que ninguno había experimentado cosas como estas, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Algunos con una simple cucaracha en su casa. Yo no me quiero evidenciar, pero en mi casa hay lagartijas. Y hay unas de este tamaño, hay dos de este tamaño. No sé cómo le hacen y se meten. Y un día entré yo al baño. ¿Y qué cree que estaba ahí? Efectivamente. Estaba ahí en la alberca. Levanto la tapa de la taza para sentarme para hacer del baño. Perdón por ser tan gráfico. Pero ahí estaba, así. Y yo bien varonil, pegué un grito. ¡Ah! Los reptiles me causan cierta sensación. Y yo así bien propio. Mi amor, ¿puedes venir por favor y sacarla? A mi esposa y me ayudó y la sacó. A ella le gustan mucho los animalitos así. Un oso, un león, venía, tomaba algún cordero de la manada. Yo salía, lo hería, lo libraba de su boca a la oveja. Y si se levantaba contra mí, escuche lo que hacía David. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Vean la convicción que tenía este jovencito. Y este filisteo incircunciso será hoy como uno de ellos, como ese oso, como ese león. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vamos a terminar de leer la historia. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de su coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Es decir, le puso el disfraz, el traje de un guerrero. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Así como los chamaquillos. Cuando tienen que ir a la graduación, ¿qué se tienen que poner su corbata? Y le pica así. Ay, jefa, ¿para qué me pones esto? ¿Sí o no, Quique? Ay, yo no sé andar con esto. David, allá en el campo, con un cayado, una túnica, se recostaba seguramente en el pasto y empezaba: alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos alaban. Eso lo escribió él. Creo que sí, ¿no? Y de repente el rey le pone toda su armadura. ¿Han visto la armadura de un guerrero? Dimos una clase en una ocasión aquí de la armadura de un guerrero, todo lo que llevaba: casco, yelmo, coraza, zapatos, sandalias, todo. Y David así: ay, rey, yo no sé andar con esto. Hazte un lado. ¿Dónde voy? Y probó andar porque nunca había hecho la prueba, dice. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó
su cayado en su mano, la varita con la que andaba ya cuidando las ovejas. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. Mi hermano, agarre la honda. David agarró su honda. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Respaldado por qué? Por la palabra de Jehová. Respaldado por Dios. Y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y vea lo que dice el enemigo de David. No era muy diferente al pensamiento que incluso Saúl tenía de David. Porque dijo: eres muchacho, David, no vas a poder con aquel gigante. El filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Lo menospreció, seguramente se rió. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Características como las tuyas y la mía. Nada más en moreno. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Mire, el perro ahorita le decimos que es el mejor amigo del hombre. Yo tengo uno. Yo tengo un monstruo de este tamaño. Y le decimos que es el mejor amigo del hombre. En este tiempo, el perro era considerado de lo peor. Por eso, decir eres un perro era algo ofensivo. Por eso salieron las palabras de Goliat así: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, por los dioses de los filisteos. Pero si se fija, dioses está con D minúscula. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, provocándolo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, vean las palabras de convicción de un jovencito: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti no con mi honda, no con mi cayado, mas yo vengo a ti, ¿qué dice? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, la convicción que tenía David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué tal? Un jovencito menospreciado a los ojos de los demás. No tenía habilidades para la guerra, no tenía entrenamiento militar. Es más, ni siquiera era mayor de edad para poder ir a la guerra. Hoy mandan a Medio Oriente a los militares que son mayores de edad. ¿Sabes qué? Pues ya te toca. David, por mucho que quisiera, no podía, era menor de edad. El rey ni siquiera confiaba en él. ¿Está bien, David? Pues ve, que Dios te ayude. ¿Qué tenía David en su mano? 5 piedras, mi hermano. 5 piedras. ¿Cuántas utilizó para derribar al gigante? Solamente una. Fue suficiente una. Agarró su onda. Ahora, David era diestro con la onda, A eso se dedicaba. Protegía las ovejas. Tenía habilidad con la onda. Lanzó la piedra con toda seguridad y se incrustó exactamente en el punto donde estaba descubierto el casco, en la frente. Y si se fija, Goliat, cuando provoca a David, le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. ¿Sabe por qué dice Goliat ven a mí? Porque su fuerte era la pelea cuerpo a cuerpo. ¿Verdad que sí? Al ser tan grande, seguramente no era tan habilidoso para hacer estrategias. David seguramente era como una gacela, delgado
joven le podía rodear por donde quisiera. Tenía el respaldo de Dios. Solamente una piedra bastó. A lo lejos le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy Dios te entregará en mi mano y a todos los filisteos, porque has provocado al Dios de Israel. Agarra la piedra, se le incrusta. Una sola piedra fue suficiente para derribarlo. ¿Sabe qué hizo cuando estaba derribado? Sin misericordia, agarró la propia espada de Goliat y la dejó caer en su cabeza. Cuando el pueblo, el resto del ejército, vio que había sido derribado el gigante, se llenaron de valor. Pero tuvo que haber alguien que tomara la iniciativa. Si David no hubiese llegado allí, hubieran seguido con temor. No se habrían podido enfrentar al gigante. Yo quiero que nos quedemos con estos pasajes. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Quizá muchos pensamos y decimos: pues es que no tengo nada. Como esa mujer, la viuda: no tengo nada, solo tengo esto. No tengo nada, solo sé hacer esto. No tengo nada, pero yo sé esto. No tengo nada, pero alguien me regaló esto. Eso, mi hermano, es suficiente para que empecemos a hacer algo. Póngase de pie, por favor. ¿Qué ha depositado Dios en sus manos? Y como les decía hace un momento, estos pasajes tienen una aplicación en cualquier área de su vida, mi hermano. Con algo usted tiene que empezar. En la semana mis hijos, hablando con mi esposa, me decía: ¿sabes qué? Están tomando mucho tiempo allí para estar en esta cosa, ¿cómo se llama? En la tableta. Dice: cuando me descuido ya están otra vez en la tableta. Le dije: por algo tenemos que empezar. Le pregunté: tú que estás más tiempo con ellos, ¿qué tenemos que hacer? Me dice: quitárselas. Por algo tenemos que arrancar. Te la quito. Es necesario, te la quito. ¿Por qué tiene que empezar usted? ¿Hay algo que usted diga: ¿sabes qué? Yo tengo que empezar por esto? Empecemos a indagar allí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay algo por lo que usted puede empezar. ¿Sabes qué? El distanciamiento entre mi esposa y yo ya es muy prolongado. Es una buena oportunidad para empezar. El distanciamiento con mis hijos ya está muy pronunciado. Hay algo por lo que tiene usted que empezar. Cierre sus ojos un momento. Medite en estas palabras, en estos pasajes. Quizá hemos menospreciado aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos desatendido áreas en nuestra vida por cuidar otras. Hemos desatendido quizá nuestra relación en casa, con los hijos, con la esposa. Hemos visto llegar las consecuencias de esto. Y eso ha causado dolor, porque no vemos por dónde salir.
El Señor nos pregunta en esta mañana, en esta tarde ya, ¿qué tienes ahora en tus manos? Algunos se podrá sentir ya despojado, es que sabes que ya no tengo nada. Incluso debo, como aquella mujer. No tengo nada, al contrario, una deuda. Ah, ya me acordé, tengo un poquito de aceite. Moisés decía lo mismo. Señor, no me oirán, no me escucharán, van a pensar, ¿tú? Seguro que Jehová no te ha hablado. No, Moisés, no eres tú. Solamente necesito un medio. Yo te he escogido a ti como el medio, el instrumento, pero el que va a hacer todo soy yo. Son las mismas palabras para usted y para mí. Es el Señor el que va a actuar. A usted y a mí nos resta actuar en fe, creerle al Señor. Señor, te creemos a ti. Te pedimos perdón si hemos dudado de tu palabra, de aquello que has determinado y dicho para nosotros. Perdónanos, Señor. Yo sé que tú vas con nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, te lo pedimos, Padre.